Bueno, Shalom, el Eterno los bendiga. Seguimos con este tema de ayuno con Torah y hoy continuaremos hablando de el ayuno de introspección o para introspección. Para esto vamos a ver el pasaje en Levítico, en Baikra, versículo 27. Pero en el 10 de este mes, séptimo día de expiación es el convocación sagrada, será para ustedes. Harán afligir a vuestras almas y acercarán ofrenda ígnea al Eterno. Toda labor no harán en el transcurso de ese día, porque día de expiación es Él, para expiar por ustedes delante del Eterno Dios vuestro. Este ayuno es el de una de las fiestas más importantes en el cual hacemos introspección. El pueblo de Israel pues celebra Yom Kippur. Nosotros en Yeshua adoptamos también celebrar Yom Kippur porque está ordenado por el Eterno. Aparece en su Torah y lo que aparezca en su Torah lo obedecemos. En otra oportunidad hablaremos de Yom Kippur, ya que hay una controversia acerca de esta celebración, porque se habla de que si Yeshua ya pagó por nosotros y es nuestra expiación, porque celebramos Yom Kippur. Pero vamos a tomar de ejemplo esta celebración para hablar acerca de esa introspección que se hace ese día. Afliges tu alma, tu ser, tu cuerpo, tu carne, tu mente, tu pensamiento, tu sentimiento. Y un día como este, donde es un ayuno bastante largo, son cerca de 25 horas, no comes ni bebes y no duermes. Eh, Literal, hay que sentir que tu alma se aflige. Para esto también podemos ver el Salmo 35, versículo 13, en el cual, Salmo 35, versículo 13, Salmo 35, versículo 13, nos dice lo siguiente: mientras que yo, cuando enfermaban, me he vestido de cilicio, hice sufrir en ayuno mi alma, y con mi fuego decía sobre mi seno que vuelva. Eh, Nadie quiere pagar el precio. Queremos ganar algo, pero nadie sacrifica nada. Queremos disfrutar de las bendiciones del Eterno, pero no estamos dispuestos a pagar o a sacrificar algo. Como hemos venido hablando y seguimos recalcando acerca de esto, es importante saber que sí, como creyente, debes pagar el precio. Debes negarte a sí mismo. Como creyente estás mandado a entregar algo de ti. Y no solamente lo vemos en el antiguo pacto, cierto, en la Torah, sino lo vemos también que lo dijo Yeshua, que el que no sea capaz de dejar padre, madre, hermanos, y hace referencia específicamente a lo que te mueve, ¿sí? A lo que has colocado por encima de Dios, a lo que estás permitiendo que ocupe ese lugar de Dios, ¿sí? A eso se está refiriendo básicamente, a lo que no dejas que Dios haga o ocupe el lugar en tu vida. Te está pidiendo eso. Haz un sacrificio, deja eso que te mueve, deja eso que te llama la atención y dale el lugar a Él. Eh, Tenemos otra cita, ¿cierto? En la que podemos hablar del ayuno para liberación. Para eso vemos Jueces, capítulo 20, versículo del 18 al 25. Nos dice la Torah: entonces se levantaron y subieron a Betel para consultar a Dios. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de nosotros subirá primero para combatir contra los hijos de Benjamín? Y respondió el Eterno: Jehudá primero. Se levantaron los hijos de Israel por la mañana y acamparon contra Giba.
Salieron los hombres de Israel en guerra contra Benjamín. Se pusieron los hombres de Israel contra ellos en orden de batalla hacia Giba. Pero los hombres de Benjamín salieron de Giba y exterminaron en Israel. En aquel día 22,000 hombres, derribándolos por tierra. Se esforzó empero la gente de los hombres de Israel y se volvieron a poner en orden de batalla en el mismo sitio donde se había ordenado el primer día, porque habían subido los hijos de Israel y llorando delante del Eterno hasta la tarde y consultaron al Eterno diciendo: ¿debo volver a acercarme en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano? Y respondió el Eterno: suban contra él. Entonces se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el día segundo. Y salió Benjamín al encuentro de ellos desde Giba en aquel segundo día y exterminaron otra vez de los hijos de Israel 18,000, derribándolos por tierra. Todos estos empuñaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel, todo el pueblo, y vinieron a Bet-el y lloraron y estuvieron allí delante del Eterno. Ayunaron en aquel día hasta la tarde, ofrecieron holocausto y ofrendas pacíficas delante del Eterno. Consultaron los hijos de Israel al Eterno, pues estaba allí el arca del pacto de Elohim en aquellos días. Pinehas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, oficiaba delante de ella en aquellos días, diciendo: volveré otra vez a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o desistiré. Y respondió el Eterno: sube, que mañana los entregaré en tu mano. Aquí vemos de una u otra manera que hubo un ayuno para obtener una liberación, una batalla que se pudo librar. Vemos que la escritura nos dice que murieron cerca de 43,000, hasta que ayunaron, se humillaron al Eterno y Él les dio aquella victoria. No ganamos con intelectualismo, no ganamos con emociones, no ganamos con lo que decimos solamente, ¿cierto? O por lo que sabemos. A veces entendemos que la sabiduría es suficiente, la experiencia, los años de evangelio son suficientes, y por eso el creyente, después de ciertos años, deja de ayunar. Entonces entendemos que no ganamos, ¿cierto? Con ninguna de esas cosas. Tú puedes ser muy intelectual, puedes ser muy sabio, puedes tener en el ministerio 50 años, pero si dejas de ayunar, eso no le importará a Satanás. Te atacará y, lastimosamente, como ha sucedido en algunos casos, te vencerá. ¿Por qué? Porque no estás batallando como debes, no estás usando las herramientas completas. El protocolo no le interesa a Satanás, ni lo grande que sea tu ministerio, tu iglesia. La va a derribar, se va a meter, pero cuando ve su líder en ayuno, o un hombre, o ve los pertenecientes a esa congregación en ayuno, no entra, no toca, no daña, no derriba. Por eso es que es importante que tú, si eres ministro, o tú, si eres congregante, ¿cierto? Sepas que si quieres defender tu iglesia, tu ministerio, si quieres apoyar a tu líder, a tu ministro, a tu roe, a tu pastor, como le llames, debes volver a los hábitos del creyente. Hay un pequeño estudio también acerca de cuáles son los hábitos del creyente, los hábitos del pueblo de Israel. Es complicado hoy en día hablar de religiones, es complicado hablar de denominaciones, pero sabemos que Dios es solo uno y Él no cambia. Por tanto, todo aquel que se acerque a Él es pueblo de Dios, es pueblo de Israel, es creyente, pertenece al pueblo. Entonces, si has tomado la decisión, si perteneces al pueblo, si perteneces a una congregación, a un ministerio, vuelve a los hábitos,
los hábitos del creyente se han perdido y el creyente de hoy en día no es el mismo del 1800 ni el 1700. Los hábitos han cambiado. La tecnología y lo que logra mostrarnos hoy en día el sistema es que todo se ha modernizado. Entonces, has perdido el recato para vestirte en una congregación. Has perdido eh, tu léxico. Hablas dentro de una congregación y no tienes un dialecto de Torah porque tus hábitos son diferentes. A veces la gente se centra solamente en escuchar buenos cantantes, buena música, pero te digo, la música no te cambia es el Ruach HaKodesh. ¿Me entiendes? Incluso han cambiado los instrumentos, las melodías para adorar el Eterno. Tanto así que es difícil que el pueblo de Israel sea ministrado con ciertos ritmos de música. Si tu canción tiene cierta pista de rock, a ti te dan ganas de coger es una guitarra y si tienes el pelo largo, menear el pelo menos de sentirte ministrado por el Eterno. Si es con rap, si es con reggaetón, ahí no ministra el Eterno porque conociste primero el mundo, conoces las canciones del mundo primero, pues después te vas a acordar del mundo, no de que estás adorando a Dios. Mi recomendación es, sin importar de dónde fuiste sacado y cómo fuiste sacado, pero si conoces el mundo o lo conociste, no adores a Dios de la misma forma. Eso lo dice su Torah también. No adorarás a dioses, no me adorarás como adoras a dioses ajenos o como ellos adoraban sus dioses, hablándole al pueblo al fin de que no adoptara costumbres. Lastimosamente las costumbres las han adoptado y el pueblo de Israel ha empezado a caer en eso. El creyente ha empezado a caer en eso. ¿De qué denominación? Cualquier denominación. Entonces el ayuno libera, apoya a tu líder, apoya a tu ministro, hazlo por ti, ¿sí? Hay algo que Jesús nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, pero para amar al prójimo como a nosotros mismos debes amarte. Si tú no te amas, pues no vas a amar a nadie más. Todo arranca por ti, ¿cierto? Es igual. ¿Quieres apoyar tu congregación, tu ministerio, tu Keilah, tu iglesia, tu templo al que asistes? Empieza edificando y sosteniendo tu templo. Nosotros somos el templo, Yeshua lo dice, y si no ayunas, no sacas lo que no sirve en el templo, ¿sí? Deja que el Eterno entre y lo que tengas mal lo voltee, lo volque. Jesús hace una representación cuando entra al templo y voltea todo. Y dice que han hecho del templo una cueva de ladrones. ¿Cuántos ya tienen su templo una cueva de ladrones? ¿Cuánto has hecho de tu templo una cueva de ladrones? Ayuna. Cuando ayunas, vuelcas todo. Dejas que entre el Eterno y sacuda todo, saca todo lo que no sirve, todo lo que no te deja. Tu templo de oración dejó de ser templo de oración y es un templo de ídolos, un templo de vanidad, un templo de ego, de orgullo, un templo de todo menos de oración, porque la oración es algo que también se ha perdido, la lectura se ha perdido, el ayuno se ha perdido y entendemos, los hábitos han hecho que nos alejemos de eso, pero debemos volver al hábito. Cambia tus hábitos. Vamos a seguir ahora con el ayuno contra el juicio. Entonces, tenemos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Fue cuando oyó Ahab estas palabras que rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su piel, ayunó, se acostó sobre cilicio y
caminó descalzo. Entonces fue la palabra del Eterno a Eliyahu, el Tishbi, diciendo: ¿acaso has visto cómo se ha humillado Ahab delante de mí? Por cuanto que se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. No te confundas, estoy leyendo otra de las traducciones que hay, estoy leyendo la que viene del Tanakh, pero está hablando del rey Acab, ¿cierto? Un rey que a causa de su esposa Jezabel y Sebel hizo lo malo delante de Dios, pero mira, venía a juicio por encima de Acab, lo iba a acabar, ya estaba decretado. Y Acab ayunó, se vistió en cilicio, afligió su alma, hizo teshuvá, arrepentimiento, y el Eterno detuvo su mano contra él y dijo: no lo haré con él, lo haré con su hijo. Y probablemente si su hijo también se hubiera arrepentido, entonces frena su mano. El ayuno detiene el juicio. Lastimosamente el ser humano se esfuerza mucho. Y digo se esfuerza mucho porque si hablo de un creyente se esfuerza bastante, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, sino que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo. Eso requiere esfuerzo, eso requiere valentía, pero aún así lo hace. Trae sobre sí juicio. Y aún así el Eterno le dice: si ayunas, detengo mi mano. Si ayunas, claro, no se nos olvide que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Porque si lo vamos a comparar con el ayuno que hizo David para que no se muriera el hijo, igual se murió, te da a entender que finalmente debes ayunar. Pero eso no garantiza que manipules de pronto la respuesta de Dios. La obtendrás como no la obtendrás. David ayunó 7 días por obtener una respuesta, era que su hijo no muriera. Lastimosamente, y Dios sabe por qué, no fue así y finalmente murió. Pero aquí en Acab, él ayuna, en Nínive ayunan y detiene el juicio. Entonces, como creyente, te corresponde no obligar a Dios a que te dé la respuesta que quieres, no. Te corresponde desayunar. Y en su misericordia, Él optará y tomará la decisión que a sus ojos sea mejor para ti, porque aunque David no lo entendía, Dios sí sabía por qué iba a ser mucho mejor. También tenemos Primera de Samuel, capítulo 30. Versículo del 11 al 12. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 11 al 12. Encontraron un hombre egipcio en el campo. Lo llevaron ante David, le dieron pan, comió y le dieron a beber agua. Le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Comió y volvió su espíritu en él, porque no había comido pan ni había bebido agua durante 3 días y 3 noches. Adicional a esto, este ayuno también no te dice que eh, te ayuda contra un juicio, sino este ayuno también te ayuda a sanación, porque en este caso estamos hablando, y vemos en el versículo 13 que David le pregunta: ¿de quién eres tú y de dónde eres tú? Respondió: yo soy un mozo egipcio, esclavo de un hombre amalequí, y me abandonó mi amo porque me enfermé hace 3 días. Hasta hoy, o sea que estaba enfermo hace 3 días y como lo tiraron, en 3 días no comió ni bebió nada. Y le dieron a comer y a beber y ya se ve sanado. O sea que el ayuno te trae sanación. Por eso les decía anteriormente, el arma más grande que el creyente, perdón, que Satanás ha tenido sobre el creyente, sobre el pueblo hoy en día, es que a causa de sus malos hábitos los enferma para que no ayunen. Y por eso hoy en día, inclusive en días como Yom Kippur, pues todos contemplan la posibilidad de que si estás enfermo no ayunes.
Si tu salud te lo impide, no ayunes. Obvio, ya Satanás cogió una ventaja. Y no de un día para otro, no. Al adaptarte a tu mal estilo de vida durante mucho tiempo, te enfermaste y ahora no puedes usar las armas que el Eterno nos ha dado para batallar contra Satanás. La enfermedad hoy en día en el creyente no deja que ayune, y si no ayuna, ¿cómo quiebra su carne? Aquí hay un claro ejemplo que este hombre estaba enfermo y como no comió ni bebió durante 3 días, se sanó. O sea que el ayuno trae sobre ti sanación. Mm, lastimosamente esto de eh, poner por encima de Dios muchas cosas también ha involucrado hasta la comida. La gente pone por encima los alimentos de Dios. ¿Por qué? Porque en su carne el deseo es mucho más amplio, ¿sí? Lastimosamente vemos cuando de pronto se tiene hambre, empieza a dar mal genio. Se tiene hambre, no tengo disposición. Se tiene hambre, me duele la cabeza. Se tiene hambre, claro. Y como tu cuerpo está acostumbrado es a comer, a saciarse y de alimento y de todo. ¿Por qué no lees? ¿Por qué lees y te da sueño tan rápido? ¿Por qué lees y de momento ya cabeceas? ¿Por qué lees y te duele la cabeza? Porque lastimosamente perdimos los hábitos, el creyente perdió el hábito. No queremos leer, no se puede ayunar, no nos coge el sueño, no orando, nos cuesta. Nos cuesta permanecer en la congregación 5 horas sentados, ¿cierto? Por eso muchas congregaciones tienen un reloj y el reloj te dice que el pueblo no aguanta más de 1 hora de prédica. Debes sacar tu enseñanza en 1 hora. No tienes tiempo para más. Después ya no te oyen, después ya están escabeceando, después ya están cansados, después ya se van. Cuando voltees a mirar después de 5 horas hay 3 sentados y el resto se te fue, porque el pueblo no está adaptado a escuchar la palabra de Dios. No la lee, no ayunas, no oras y tampoco estás acostumbrado a escucharla. Por eso ya las congregaciones todo está tan parametrizado. Es 1 hora, 35 minutos otros 25 y otros 15 para, y la enseñanza de otros está, y listo. Está todo controlado, porque ahora el tiempo no es de Dios, sino el tiempo es de la congregación y del hombre, no de Dios. ¿Sí? En las escrituras muestra cómo Rab Shaul enseñaba hasta hartas horas de la noche. Tanto así que uno se duerme y se cae y se mata. Y él lo vuelve a la vida. Porque no había horario. Hoy hay horario para todo. Si comienzas Shabbat, es 1 hora de Shabbat. Ya, listo. No más. Y si haces Abdalá al otro día, entonces ahí sí ya es un Abdalá de 4 horas. Pero eso va acompañado primero de la alabanza y la adoración, que inclusive hay una que es alabanza y adoración, la otra es que ya te gusta bailar. Entonces, no fue completa la alabanza y la adoración, ¿sí? Inclusive porque si la alabanza y la adoración no ministra tu ser, no te quebranta, no te prepara para recibir la palabra, alabar y danzar para Dios, ¿cierto? Es una cosa, y ministrar o preparar tu ser para Dios es otra diferente. Entonces a veces son 4 horas, pero de las 4, 2 fue danzando para Dios, que no está mal, pero tienes que ponerle límites, saber qué vas a hacer, ¿sí? Eh, y necesitas un momento de quebrantamiento, un momento de ministración, un momento de preparar tu alma para la palabra, ¿sí? Entonces son 4 horas, 2 de alabanza y otra hora es de pronto para la enseñanza, ya, sí, lo otro es protocolo. Entonces mucho protocolo, mucha estructura, mucho orden, muy parametrizado todo, muy medido,
esto es así, esto es así, esto es así. Cuando menos te diste cuenta, a la congregación ya se le fue el objetivo, ya se perdió el objetivo. Vamos a hablar ahora acerca de un ayuno para que Dios recupere el dominio de tu vida, porque no se lo quieres dejar. Y bueno, el primer Adán perdió el dominio. Con el primer Adán, Dios perdió el dominio de su vida a causa del pecado. Y con el primer Adán también el hombre perdió su dominio sobre la tierra, ¿sí? Está estipulado cuando llega y dice el Eterno que va a sacar a Adán de la tierra, del jardín, y sobre él se enseñoraría sobre los peces y sobre la tierra y sobre los animales. O sea, había un dominio del hombre sobre la tierra, ¿sí? Él dominaba sobre la tierra, él era. Y al perder, por causa del pecado, se pierde el dominio del hombre sobre la tierra, se pierde el dominio de Dios sobre el hombre, ¿sí? Y tú dirás, bueno, entonces por encima de Dios, ¿quién hay? No, por encima de él no hay nadie. Pero no dejas gobernar a Dios tu vida como Él quiere. No dejas que Dios domine tu vida como Él anhela. Cuando ayunas, recuperas el dominio. ¿Por qué? Porque el segundo Adán, que es Yeshua, ganó el dominio cuando no comió. Cuando ayunó, recuperó el dominio, siendo hombre sobre la tierra, ¿sí? Y por ende, después de su ayuno de 40 días y 40 noches, sale a hacer la obra. O sea, Dios dominado en él. Él dice que se hace la voluntad de Dios en él y no la de él. Entonces, mira todo lo que puede suceder cuando permites que este dominio de Dios sobre ti prevalezca. Cuando permites el dominio de Dios sobre tu vida. Y por ende, al ayunar y permitir que eso pase, recuperas la bendición, recuperas el dominio de tu casa, de tus riquezas, vuelves a recuperar las bendiciones que Dios ya tiene para ti hace rato, pero que el hombre a causa de su necedad, del pecado, del compromiso, a causa de que se habituó a otras cosas y perdió el hábito a lo que debía habituarse desde el inicio, características que Dios le pidió al pueblo que tuviera. Por eso iba a ser un pueblo apartado, separado, kadosh, para él, porque iban a ser diferentes, sus hábitos diferentes, comían diferente, se vestían diferente, hablaban diferente, caminaban diferente y sus hábitos eran diferentes. Y eso era lo que le iba a permitir estar de una u otra manera apartado y santo para el Eterno. Bueno, por ahora te dejo hasta aquí. Es importante que lo entiendas y lo comprendas, lo que el ayuno representa en el creyente, en el pueblo de Israel de hoy en día, ¿sí? Nos sometimos solamente a una sola celebración, que era la de Yom Kippur, pero lo importante de todo esto es que entendamos que no es para una celebración al año, no es solamente una. Dios espera que te habitúes, porque una sola vez al año no alcanza para que pueda Dios recuperar el dominio de tu vida, ni para que tú logres recuperar las bendiciones que Él tiene para ti. Espero lo entiendas, espero en el nombre de Yeshua que este mensaje te aporte a tu vida, a los que lo vean, logre ayudarte a crecer o a volver a la identidad original. El Eterno los bendiga y los guarde. El Eterno haga resplandecer el rostro sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia,
El Eterno te mire con agrado, mire tu entrada y tu salida y te dé shalom, el shalom, la paz que el mundo no da y que coloque el Eterno, el Ruach Kodesh de Yeshua Mashiach en tu mente, en tu corazón, para que obedezcas su palabra y su Torah. Shalom, el Eterno los bendiga.